Vamos a continuar leyendo el libro de Materialismo Histórico y Método Dialéctico. Continuamos con el capítulo 11, hacia una comprensión científica del mundo. Ciencia y materialismo. El materialismo dialéctico, la perspectiva mundial del Partido Marxista-Leninista, es verdaderamente científico, porque está basado en la consideración de las cosas tal como son, sin suposiciones arbitrarias, preconcebidas, fantasías idealistas. Insiste en que las concepciones de las cosas deben basarse en la investigación y en las experiencias reales, y deben probarse y volverse a probar constantemente a la luz de la práctica y de la continuada experiencia. En efecto, materialismo dialéctico significa comprender las cosas así como son, materialismo, en sus interconexiones y movimientos reales, dialéctica. No puede decirse lo mismo de otras filosofías. Todas ellas hacen suposiciones arbitrarias de un tipo o de otro, y tratan de erigir un sistema sobre las bases de esas suposiciones. Pero esas suposiciones solo son arbitrarias en apariencia. De hecho, expresan los diversos prejuicios e ilusiones de clases determinadas. El carácter científico del marxismo se manifiesta especialmente porque transforma el socialismo en una ciencia. El socialismo no se basa, como lo hicieron los utopistas, en una concepción de la naturaleza humana abstracta. Los utopistas elaboraron esquemas para una sociedad ideal, pero no pudieron mostrar cómo se alcanza el socialismo en la práctica. El marxismo transformó el socialismo en una ciencia, basándolo en un análisis del movimiento real de la historia, en particular de la ley económica del movimiento de la sociedad capitalista, mostrando así cómo surge el socialismo como la siguiente etapa necesaria en la evolución de la sociedad, y cómo se establece solo por la lucha de la clase obrera, por la derrota de la clase capitalista y la institución de la dictadura del proletariado. Así, el marxismo trata al hombre mismo, a la sociedad y a la historia científicamente. Engels escribió: el socialismo, desde que se ha transformado en una ciencia, exige que sea continuado como una ciencia, es decir, que sea estudiado. La tarea será la de difundir con creciente celo entre las masas de trabajadores el conocimiento siempre más clarificado que se haya obtenido así, la de ligar siempre más firmemente la organización tanto del partido como de los sindicatos. El estudio científico de la sociedad muestra que la historia humana se desarrolla de etapa en etapa según leyes determinadas. Los hombres mismos son la fuerza activa en ese desarrollo. Al comprender, por tanto, las leyes del desarrollo de la sociedad, es posible orientar nuestras propias luchas y crear nuestro propio futuro socialista. Así pues, el socialismo científico es la mayor y la más importante de todas las ciencias. Los practicantes de las ciencias naturales se preocupan porque sienten que los gobiernos no pueden emplear de manera adecuada sus descubrimientos. Tienen toda la razón al preocuparse por esto. La ciencia, por ejemplo, había descubierto los secretos de la energía atómica, pero esos conocimientos se utilizaron para crear armas destructivas. Muchas personas han llegado a creer, inclusive, que sería mejor no poseer ciencia alguna, ya que sus descubrimientos crean tan terribles posibilidades de desastres. ¿Cómo puede asegurarse que los descubrimientos de la ciencia se utilicen adecuadamente para el beneficio de la humanidad? Solo el socialismo científico, el marxismo-leninismo, puede resolver ese problema. Mediante él se conocen las fuerzas que forjan la historia y la forma en que el hombre puede forjar su propia historia en la actualidad, cambiar la sociedad y determinar su propio futuro. Enseña, por lo tanto, cómo desarrollar las ciencias al servicio de la humanidad, cómo llevarlas adelante en la crisis de nuestro tiempo. La física puede enseñar la manera de liberar la energía atómica, pero no puede enseñar la forma de controlar el uso social de esta energía. Para esto, se requiere no la ciencia del átomo, sino la ciencia de la sociedad. El materialismo dialéctico no constituye, en sentido alguno, una filosofía por encima de la ciencia. Otros han colocado la filosofía por encima de la ciencia, ya que han creído poder descubrir cómo es el mundo solo pensando en el problema, sin basarse en los datos de las ciencias, en la práctica y la experiencia. Y luego, desde ese punto de vista tan elevado, han tratado de conducir a los hombres de ciencia, de decirles cuáles son sus errores, cuál es el significado real de sus descubrimientos. Pero el marxismo acaba con la vieja filosofía que pretende estar por encima de la ciencia y explicar el mundo como un todo. Engels escribía: el materialismo moderno ya no necesita filosofía alguna que esté por encima de las ciencias. Tan pronto como cada una de las ciencias tenga que esclarecer la posición que ocupa en la concatenación universal de las cosas y en el conocimiento de estas, una ciencia especialmente consagrada a estudiar las concatenaciones universales será superflua. El materialismo dialéctico ya no es más una filosofía, sino una simple concepción del mundo que tiene que establecer su validez y aplicarse no en una ciencia especial, en una ciencia de las ciencias, aislada de las demás, sino dentro de las ciencias positivas. Por consiguiente, la filosofía es eliminada y a la par conservada, eliminada en cuanto a su forma,
y conservada en cuanto a su contenido real. La visión del mundo que nos rodea debe derivarse de la naturaleza, de los objetos y los procesos naturales, de sus interconexiones y de las leyes de su movimiento, no de la especulación filosófica, sino de la investigación de las ciencias naturales. La visión científica del mundo y su desarrollo no está completa, no lo estará nunca, pero ha avanzado lo suficiente para que sea posible reconocer que la especulación filosófica es superflua, y nos rehusamos a llenar las lagunas del conocimiento científico con especulaciones. Por ejemplo, se sabe que la vida es el modo de existencia de ciertos tipos de cuerpos orgánicos, las proteínas, pero todavía no se conoce exactamente cómo dieron origen esos cuerpos a la vida. No tiene sentido abandonarse a la especulación sobre esto. Se requiere averiguar por el camino difícil, por la investigación científica intensiva. Solo así se llegará a comprender el misterio de la vida. El cuadro creciente del mundo que descubre la ciencia natural es un cuadro materialista, pese a los muchos esfuerzos de los filósofos burgueses por decir lo contrario. Para la ciencia, conforme avanza paso a paso, muestra cómo la rica variedad de cosas, procesos y cambios que se encuentran en el mundo real pueden explicarse y comprenderse en términos de causas materiales, sin recurrir a Dios o al espíritu o a cualquier agente sobrenatural. Todo avance de la ciencia es un avance del materialismo contra el idealismo, una conquista para el materialismo, aunque el idealismo, al ser echado de su posición, siempre tome otra posición y se manifieste de nuevo bajo otras formas, de tal manera que las ciencias en el pasado nunca han sido consistentemente materialistas. Cada uno de los avances de la ciencia saca a la luz el orden y el desarrollo material, con base en el propio mundo material. Ciencia y dialéctica. Al avanzar la ciencia, este cuadro materialista del mundo no solo se ha vuelto menos oscuro, más definido y convincente, sino que también, como lo ha señalado Engels, el materialismo tiene que cambiar su forma con cada uno de los descubrimientos importantes en el campo de las ciencias naturales. Los descubrimientos de las ciencias naturales durante los últimos 100 años, y aún más, tienen esta importancia, que el cuadro materialista que descubren es un cuadro dialéctico. Engels escribió: la revolución que se impone a la ciencia natural teórica por la sola necesidad de ordenar los descubrimientos puramente empíricos es de tal naturaleza que debe llevar a la conciencia del empírico más reacio el carácter dialéctico de los fenómenos naturales. La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica, y las ciencias naturales modernas nos han proporcionado un creciente acopio de materiales extremadamente ricos, y han probado que el proceso de la naturaleza es, en última instancia, dialéctico. Engels señaló que 3 grandes descubrimientos de la ciencia en el siglo XIX contribuyeron sobre todo a este resultado. Estos fueron: número 1. El descubrimiento de que la célula es la unidad cuya multiplicación y división es la base del desarrollo de todo el cuerpo vegetal o animal, enunciado por Schumann en 1839. Número 2. La ley de la transformación de la energía, enunciada por Mayer en 1845. Y número 3. La teoría darwinista de la evolución, enunciada en 1859. Consideremos brevemente la importancia dialéctica de estos descubrimientos. Primero, la transformación de la energía. Solía pensarse que el calor, por ejemplo, era una substancia que entraba y salía de los cuerpos, y que la electricidad, el magnetismo, etc., eran fuerzas separadas que actuaban sobre los cuerpos. De esta manera, se consideraron separadamente cada uno de los diferentes procesos físicos, aislados unos de otros. Cada uno de ellos se colocó en un compartimiento diferente, porque no se comprendía la manifestación de una substancia o fuerza separada en sus interconexiones esenciales. Pero con el principio de la conservación y transformación de la energía, la ciencia, en el siglo XIX, descubrió que la fuerza mecánica, el calor, las radiaciones, la luz y el calor radiado, la electricidad, el magnetismo y la energía química constituyen formas diferentes de manifestación del movimiento universal, que se transforman unas en otras en proporciones definidas, por lo que, en lugar de cierta cantidad de una de ellas que desaparece, aparece una cierta cantidad de otra, y todo el movimiento de la naturaleza se reduce a este proceso incesante de transformación de unas formas en otras. La clave de este descubrimiento no la proporciona alguna filosofía abstracta, por medio de algún proceso de pensamiento puro. No, estaba íntimamente relacionada con el desarrollo de las máquinas de vapor y con la elaboración de los principios de operación de estas. En una máquina de vapor, el consumo de carbón desata la energía calórica, con la que se calienta el vapor, el cual debe pasar a través de un cilindro, en donde mueve el pistón y echa a andar las ruedas de la máquina. El calor se transforma en movimiento mecánico. ¿De dónde vino la energía derivada del carbón? Ahora se sabe que tuvo su origen en las radiaciones solares, que se almacenó en las plantas que formaron los yacimientos carboníferos y que finalmente se liberó al consumirse el carbón.
Una gran parte de esta energía se originó en los átomos solares por un proceso de transformación del hidrógeno que existe en el interior del Sol en elementos más pesados. Este descubrimiento se formuló inicialmente como una ley de la conservación. La energía no se crea ni se destruye. La cantidad que desaparece en una forma reaparece en otra. Pero se trata fundamentalmente, como lo señaló Engels, de una ley de transformación. Una forma de movimiento de la materia se transforma en otra. Así pues, la física llega a ser una ciencia de las transformaciones. Ya no estudia los diferentes tipos de procesos físicos o las formas del movimiento, cada una por separado, sino que estudia sus interconexiones y la manera en que cada una se transforma en otra. Esta dialéctica continúa en el descubrimiento de Einstein. La masa puede transformarse en energía. Antiguamente se había propuesto una ley distinta de la conservación de la masa. Ahora se sabe que también la masa puede desaparecer y reaparecer como una u otra forma de energía. La condición que se mide como masa, la inercia, es decir, el peso, la resistencia a la presión, etc., se transforma en otra condición de la materia en movimiento, el calor y la radiación. Así pues, la masa y la energía ya no se consideran cada una aisladamente, como dos constantes fijas, sino en su interconexión y transformación dialéctica de una en otra. Las leyes de la transformación son leyes del movimiento y de la interconexión. Se refieren a la interrelación de las formas del movimiento de la materia y su transformación de una en otra. No son leyes de la transformación de cantidad en cualidad. Su conocimiento es esencial para comprender el paso de cantidad a cualidad en casos particulares. Por ejemplo, las leyes de la transformación del calor en movimiento mecánico mostrarán cuánta energía del calor deberá liberarse para generar una presión de vapor suficiente para mover un pistón. La teoría darwinista de la evolución es igualmente dialéctica y materialista. En lugar de especies distintas, creadas cada una de ellas por Dios, Darwin mostró un cuadro del desarrollo evolutivo de las especies por medio de la selección natural. Las rígidas divisiones fueron derribadas. Se mostró cómo están interrelacionadas las especies y cómo se transforma la naturaleza. Por ejemplo, la vejiga natatoria de los peces se transforma en el pulmón del animal terrestre. Las escamas del reptil se convirtieron en las plumas del pájaro, etc. Íntimamente relacionado con esto, se hallaba el desarrollo de la geología, ciencia que también se hizo evolucionista, al estudiar la transformación de la corteza terrestre. Por último, el descubrimiento de que la célula era la unidad sobre cuya multiplicación y división se basaba el desarrollo de todo el organismo vegetal o animal, reemplazó a la antigua concepción del organismo como un conjunto de tejidos separados. La teoría celular era también una teoría del movimiento y la interconexión, porque mostraba la forma que surgían todos los tejidos y órganos mediante la diferenciación. En esta forma, la ciencia natural descubre, paso por paso, un cuadro de la dialéctica de la naturaleza. Se dice un cuadro en el sentido de que se constituye, hasta donde es posible, una imagen fiel. Pero esta imagen no se formó solamente por la observación de la naturaleza y el registro del observado, ni tampoco sirve solo para admirarla, como objeto de contemplación y deleite intelectual. Se dice con frecuencia que el aspecto esencial de la ciencia consiste en que está basada en las observaciones. Es cierto, pero ese no es su aspecto más importante. La base de la ciencia no es únicamente la observación, sino el experimento. La ciencia se basa en una actividad que interfiere con la naturaleza que la transforma, y se aprende acerca de las cosas no solo observándolas, sino transformándolas. La ciencia nunca habría descubierto los secretos de la transformación del calor en movimiento mecánico mediante la exclusiva observación de la naturaleza. Los descubrimientos fueron resultado de la construcción de máquinas de vapor. Se conocieron los secretos del proceso, en la medida en que el hombre aprendió a reproducir ese proceso. Tampoco Darwin habría escrito El origen de las especies sobre la única base de las observaciones que hizo durante el viaje del Beagle. Utilizó las experiencias y los resultados prácticos de los creadores de animales y de plantas de Inglaterra. El cuadro científico no se basa solo en la observación de las cosas, sino en su transformación. Y se prueba, se desarrolla y se emplea también para cambiar la naturaleza. La ciencia no es un dogma, sino una guía para la acción. Por otra parte, si se aísla de la práctica, degenera en dogma. La ciencia natural prueba, entonces, que el proceso de la naturaleza es dialéctico y proporciona un cuadro cada vez más concreto y detallado del verdadero movimiento e interconexión dialécticos de la naturaleza. La crisis de la ciencia en el mundo capitalista. Engels, al señalar lo anterior, también señaló la gran confusión que existe en las ciencias. Los hombres de ciencias que han aprendido a pensar en forma dialéctica todavía pueden contarse con los dedos, y por lo tanto, el conflicto entre los descubrimientos realizados y el viejo modo tradicional del pensamiento
Es la explicación de la confusión ilimitada que ahora reina en la ciencia natural teórica y que constituye la desesperación de maestros y discípulos, de autores y lectores. Esta confusión ha crecido en la actualidad. De hecho, al desarrollarse y agudizarse la crisis general del capitalismo, se ha desarrollado y agudizado paralelamente la confusión en la teoría y la distorsión de las prácticas científicas. La ciencia que revela la verdadera dialéctica de la naturaleza mediante sus descubrimientos se encuentra en crisis dentro del mundo capitalista. ¿Cuál es la naturaleza de esta crisis? Tiene una naturaleza doble. En primer lugar, la ciencia es una actividad de investigación y de descubrimiento. En la sociedad capitalista ha crecido enormemente, junto con las demás fuerzas de producción. La investigación científica ya no puede llevarla a cabo las personas aisladas que trabajan por su cuenta. Exige grandes institutos, un amplio equipo, una organización elaborada e importantes inversiones financieras. Pero cuanto más se amplíe la investigación científica y cuanto más grandes se hagan estas exigencias, tanto más cae bajo el control de los monopolios y de sus gobiernos, y particularmente de los militares. La ciencia tiene que contribuir a la guerra y a que aumenten las utilidades. La ciencia que no contribuye a esto se encuentra abandonada y sin los recursos que necesita para avanzar. Por ejemplo, todo el campo importante de la fisiología vegetal sigue relativamente sin desarrollar. Esto se debe, para decirlo con crudeza, a que no ofrece manera de ganar dinero. El estado de la agricultura bajo el capitalismo es tal que no se crean las condiciones para la investigación fundamental en este campo. También es interesante notar que si bien algunos campos de la ciencia se descuidan porque no ofrecen la posibilidad de ganar dinero, otros sufren porque hay demasiado dinero. Así, por ejemplo, la geoquímica está atada de manos porque los poderosísimos intereses petroleros imponen el secreto a tales investigaciones. La ciencia es llamada a solucionar solamente los problemas particulares en los que tienen interés los monopolios capitalistas, lo cual no es lo mismo que solucionar los problemas que se relacionan con el desarrollo de la ciencia y con los intereses del pueblo. Esto pervierte todo el desarrollo científico. Así, la ciencia se comercializa más y más y se militariza, y como resultado, está cada vez más desorganizada y pervertida. Esto es lo que pasa con la ciencia del mundo capitalista. La ciencia puede contribuir poderosamente no solo a proporcionarnos conocimientos, sino, a través de esos conocimientos, para el bienestar humano, el desarrollo de las fuerzas de producción y la derrota de las enfermedades. Pero no avanza hacia esas metas, como pudiera hacerlo. ¿Cómo puede superarse la desorganización y la perversión de la ciencia? Es posible, y es un deber, oponerse al mal uso de la ciencia en todo momento, pero solo el camino al socialismo puede asegurar el desarrollo y uso plenos de la ciencia al servicio de la humanidad. Así, como el socialismo significa la posibilidad de que el desarrollo de todas las fuerzas de producción sean planificado y organizado para el servicio de la humanidad, y no de las utilidades y de la guerra, así también significa lo mismo para la ciencia en particular. El segundo aspecto es el de la teoría, la crisis de las ideas científicas. ¿Cómo surge esto? El papel principal de la ciencia es el descubrimiento de las interconexiones y leyes que actúan en el mundo, con objeto de equipar a los hombres con el conocimiento necesario para mejorar su producción y vivir mejor y más plenamente. Pero se necesitan ideas para desarrollar la investigación y fomentar los descubrimientos. Se necesita la teoría para elaborar y orientar la estrategia del avance científico. Y en esta esfera de las ideas y la teoría, los grandes éxitos de la ciencia en la sociedad capitalista entran en contradicción con las formas tradicionales de la ideología burguesa. Como decía Engels, surge el conflicto entre los descubrimientos realizados y las viejas formas tradicionales de pensamiento. En pocas palabras, el idealismo y la característica metafísica que están enraizados en la ideología burguesa han penetrado profundamente en las ideas y las teorías de las ciencias. Debido a que los descubrimientos científicos revelan, en campo tras campo, la verdad dialéctica de la naturaleza, el futuro desarrollo del descubrimiento científico exige, como lo decía Engels, la síntesis dialéctica. Pero ello conduciría a la teoría mucho más allá de los límites que le son impuestos por el punto de vista burgués. Ciencia y socialismo. El carácter científico del marxismo se manifiesta sobre todo en la transformación del socialismo en una ciencia. Nosotros no basamos nuestro socialismo, como hacen los utopistas, en una abstracta concepción de la naturaleza humana. Ellos elaboran esquemas intelectuales en vista de una sociedad ideal, pero no podrían demostrar cómo se alcanza, en la práctica, el socialismo. El marxismo, por el contrario, hace de esta una ciencia, cuya base la constituye el análisis del desarrollo histórico actual y de la ley económica que explica el funcionamiento de la sociedad capitalista en particular. De este modo, se logra justificar el surgimiento del socialismo, próxima etapa necesaria de la evolución social, y su afirmación a través de la lucha de la clase obrera, la derrota de la clase capitalista
y el establecimiento de la dictadura del proletariado. De esta manera, el marxismo trata al hombre mismo, la sociedad y la historia científicamente. El socialismo, desde que se ha hecho ciencia, exige que se le trate como tal. Escribió Engels en su prefacio a la guerra campesina en Alemania, es decir, que se le estudie. La conciencia, así lograda y día a día más lúcida, debe ser difundida entre las masas obreras con el celo cada vez mayor y se debe cimentar cada vez más fuertemente la organización del partido y de la de los sindicatos. El estudio científico de la sociedad enseña que la historia humana se desarrolla de una etapa a la siguiente de acuerdo a leyes determinadas. Los hombres mismos son la fuerza activa de este desarrollo. Por consiguiente, entendiendo estas leyes podemos orientar nuestras luchas y forjar nuestro futuro socialista. Por ello, el socialismo científico es la mayor y más importante de todas las ciencias. Los estudiosos de las ciencias naturales se han preocupado porque sienten que los gobiernos no saben cómo utilizar sus descubrimientos correctamente. Tienen toda la razón. Por ejemplo, la ciencia descubre los secretos de la energía nuclear, que se aprovechan luego para crear armas de destrucción. Muchos han llegado a pensar que sería mejor si no tuviéramos ningún tipo de ciencia, ya que estos descubrimientos crean tales posibilidades de desastre. ¿Cómo podemos asegurar que los descubrimientos científicos sean utilizados correctamente para beneficio de la humanidad? Solo el socialismo científico responde a este problema, enseñándonos cuáles son las fuerzas que hacen la historia, y de este modo, cómo podemos forjar nuestro presente hoy y nuestro futuro mañana, generando un cambio social. Nos enseña, por consiguiente, a desarrollar las ciencias poniéndolas al servicio de la humanidad, a darles un matiz nuevo en la crisis contemporánea.